Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te traigo un cuento, algo que me pasó. Si has visto mi último vídeo, el de la manicura, sabrás que todos los esmaltes me los compro prácticamente en el chino, porque ahí venden la marca Cliché, esa marca portuguesa que a mí me encanta y que me funciona genial. Bueno, te voy a contar lo que me pasó un día. Dos horas libres y pensé, es el momento ideal para salir a caminar, tomar un poco el aire, que me diera un poco el sol. Y pensé, bueno, esos programas que a los que yo me aficioné en la pandemia, es solo abrir la puerta y salir a caminar. Y después por ahí tomarme un café y por el camino pues están siempre las tiendas chinas y entonces me doy una vuelta. Como te mostré en el vídeo anterior, el verano pasado me compré este esmalte que me encantó el color. Y entonces pensé, bueno, aprovecho y me doy un salto al chino, que era otro chino, no el mismo en el que me compré este. El que fui esta vez era el que estaba más cerca de mi casa. Y pensé, tal vez me encuentro otro que me encante. Bueno, además de este, yo me había comprado este otro que no me gustó. Entonces, bueno, estaba a la caza y a la pesca de otro tono que me gusta. Bueno, estos esmaltes se quedaron en casa y yo me fui. Me llevé mi bolso, este que me compré para irme a Italia. Si no viste el vídeo, también lo tienes en mis bolsos post pandemia. Post pandemia, sí. Bueno, agarré mi bolso, salí y me puse a caminar. Feliz, contenta. Tenía un par de horas libres. Era el momento para disfrutar y pasarla bien. Bueno, antes de llegar al café ya estaba la tienda del chino. Entonces entré y me fui directa a los esmaltes. Agarré uno, vamos a hacer de cuenta que fuera este. Agarré uno, lo miré, lo estudié, me gustó y me lo quedé en la mano. Agarré otro, lo miré, lo estudié, no me convenció y dije, no, me quedo con este. Y lo volví a su estante. Seguí dando una vuelta por la tienda, miré un par de cosas, pero nada me llamó la atención, no necesitaba nada. Y me fui a la caja. Yo ya sabía que el esmalte que yo me había elegido costaba 2 euros. Ya lo sabía porque lo había visto. Tenía una moneda de 2 euros y, bueno, le puse el esmalte al señor que estaba ahí, un señor chino que yo nunca había visto, yo no lo conocía, le puse el esmalte en el mostrador, le puse una moneda de 2 euros, el señor agarró la moneda de 2 euros y se la guardó. Yo agarré el esmalte y me lo metí en el bolso. En el momento en el que yo me lo metí en el bolso, el señor salió de detrás del mostrador y me dijo, "Au, au, 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 dois, dois". El señor no sabía hablar portugués. Yo no sé si él me entendía a mí, pero yo a él no le entendí nada. Au, 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 dois, dois. Y yo le dije, pero señor, tengo un esmalte, se lo expliqué en portugués, tengo el esmalte y le puse 2 euros en el mostrador, no balcón. Sí, 2 euros, dois, ya le pagué. El señor no se quedó tranquilo y me volvió a decir, agua, 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 dois. Yo, en mi inocencia, pensé que el hombre me estaba diciendo, por el precio de uno se puede llevar dos. Y entonces yo, pues, amagué a entrar otra vez en la tienda. ¿Para qué? El hombre me cogió de aquí y me empezó a tironear. ¡Ah! ¡Ah! Yo aquí adentro metida, ¿qué le pasa a este hombre? Yo en ese momento me asusté, no entendía nada. No entendía nada. Y entonces
le dije, bueno, el señor me seguía tironeando. Y yo le dije, señor, tranquilícese, por favor, tranquilícese. A mí en ese momento ya me había pasado por la cabeza. Cuadro número uno, este señor me está atacando, que ya me parecía obvio. Cuadro número dos, pensé, pero el empleado o el dueño de la tienda me quiere robar el bolso. Pero ¿cómo el dueño del sitio en el que estás comprando te va a robar el bolso? Yo no entendía nada, me parecía una situación completamente absurda. Pero como me seguía tironeando y ya tenía la idea, este señor me quiere robar el bolso, pues yo pensé, a mí que no me toque, a mí que me suelte. Y me saqué el bolso y le dije, pues aquí tiene el bolso, tranquilícese, ¿qué es lo que quiere? El señor cogió el bolso, lo abrió por aquí y ahí me di cuenta. El señor se pensaba que yo le había robado uno, que yo le había pagado uno, pero que me estaba llevando dois. Es decir, el que yo había cogido, había mirado y lo había vuelto a poner en el estante. Bueno, el señor abrió todos los bolsillos que tiene esto, que son uno, que son dos, y uno, aquí ya hay tres. Uno, dos y tres. Y no conforme, también miró aquí. No había absolutamente nada, obviamente. Yo jamás pude pensar que el señor me estuviera acusando a mí de robar. Primero, porque nunca he robado nada en una tienda. Segundo, porque no se me pasaría por la cabeza que alguien pensara que yo le estoy robando. Y menos aún por un producto de 2 euros. Para mí era todo un cuadro totalmente inimaginable. Bueno, el señor me revisó el bolso y yo pensé, estamos hechos. Ya le di los 2 euros. Perfecto. Me guardo el esmalte otra vez. Me volví a poner el bolso, fui a guardar el esmalte y el señor no estaba conforme. Me empezó a hacer gestos. ¡Oh, guau, 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 guau! ¿Qué? Los bolsillos. Muéstreme los bolsillos. Ay, madre mía. Qué rabia me dio en ese momento. Me dio tanta rabia que, bueno, no sé cómo hice con los bolsillos, pero le dije, ¿pero qué quiere? ¿Que me saque los pantalones? ¿También quiere que me saque los pantalones? Y ahí el señor ya se tranquilizó y me hizo así. No. Bueno, pero ya mi furia era total. Yo estaba tan nerviosa, yo no sé si hice un disparate, pero yo le dije al señor, mire, usted ya tiene mis 2 euros, quédese con el esmalte. Me da igual, el esmalte ya no lo quiero. Se queda con los 2 euros al final. El que, bueno, digamos, el que entre comillas me terminó robando es usted. Se quedó con el esmalte que no me lo llevo y se queda también con mis 2 euros. Pero le dije, yo aquí no vuelvo más. Tiene el esmalte y tiene 2 euros, pero ha perdido una cliente. Bueno, me gustaría que me contaras qué habrías hecho en este tipo de situación. Yo después de salir de la tienda, me fui a tomar el café y le conté al dueño del café lo que me había pasado. El señor del café me dijo, no, tendría que haber llamado inmediatamente a la policía y no salir de ahí hasta que viniera la policía. Pero ¿cómo llamar a la policía por un esmalte de 2 euros que yo no había robado? Bueno, me pareció una situación dantesca, ridícula y que me puso muy nerviosa, porque nunca me había pasado nada así. Entonces, bueno, finalmente volví a casa y sí llamé a la policía. La policía me confirmó, te lo cuento por si algún día te pasa, nadie tiene derecho a abrirte el bolso, a no ser que tú se lo des y tú le digas, mira, pero si no, nadie tiene derecho a abrirte el bolso. En mi caso, como el señor me estaba tironeando, yo se lo di porque no me quería caer al suelo y no quería que me lo rompiera. Y porque la verdad es que me dio miedo, nunca me había pasado una situación así. No es que el señor tal vez el señor me estaba diciendo, puedo ver su bolso, aguaña, guagua, puedo ver su bolso, pero yo no sé, yo no entendía nada. Entonces también le comenté esto a la policía. ¿Es legal ir a una tienda en un país y que no entiendan el idioma local? Pues yo no lo sé.
Aparte de eso, en una tienda corriente, creo que estas cosas no te pasan, no sé, tal vez por lo menos en las tiendas de centro comercial, en tiendas locales tal vez sí, no lo sé, porque no tienen un sistema de alarma. Pero yo creo que si no tienen un sistema de alarma y son desconfiados o venden productos pequeños, pues no sé, deberían tener o, bueno, no sé, alguien en la puerta que con una sonrisa te obliga a ver el bolso. O como en Cuba, que yo ya he escuchado, que en Cuba no se puede entrar a los supermercados con el bolso, lo tienes que dejar afuera. ¿Por qué? Supongo que porque estarán hartos de que la gente se robe cosas. Y entonces llegó un día que dijeron, nadie puede entrar con el bolso. Bueno, a mí la policía me dijo, en relación a ir a una tienda y que no entiendan el idioma local, que no es lo mismo que tú no hables el idioma local y que tú entres hablando en tu lengua y que la persona de la tienda no te entienda. Es otra situación. Yo digo, el responsable de la tienda. La policía me dijo, en este momento no hay nada que hacer. Son cosas, digamos, de la política. Hoy en día está aceptado en Portugal. Cualquiera puede trabajar aunque no hable portugués aquí en Portugal. Bueno, esta situación yo también ya la he vivido en carne propia, solamente una vez, pero ya me lo han contado, con Uber. Los conductores, los choferes de Uber, que en su mayor parte, poco a poco, a medida que pasan los años, ya prácticamente no hay choferes portugueses. Todos son extranjeros, todos, la mayor parte. A mí solo me tocó una vez, los demás eran siempre portugueses. Bueno, yo hablo inglés, yo no tengo problema, pero de todas formas, a mí en el país local, me parece que la persona que te está ofreciendo el servicio debería hablar en el idioma del país. Es mi opinión. Aquí en Portugal, los portugueses están muy orgullosos de ser un pueblo abierto mentalmente y que entiende todas las lenguas y que siempre intentan ayudarte. Es decir, si tú eres extranjero en Portugal y te ven que hablas español, pues te van a hablar en español, lo van a chapurrear o como sea, pero van a intentar entenderte y no decirte, no percebo, pregunta a otro. No, te van a contestar y te van a intentar hablar en tu lengua, en español, en inglés, bueno, en esas lenguas. Obviamente, si les vienes hablando, no sé, en polaco, probablemente no, obviamente no. Pero los portugueses intentan hacer un esfuerzo. Bueno, a mí me gustaría saber si en tu país pasa lo mismo, si hay tiendas o servicios que se ofrecen en el país en una lengua que no es la lengua local. Me interesa saberlo, porque yo no sé si esto tiene que ver con el open-minded de Portugal, que siempre han sido un pueblo abierto a otras lenguas, o pues si es algo que es normal hoy en día. A mí, personalmente, la experiencia me salió mal. El señor no hablaba inglés, hablaba chino, yo de chino no entiendo nada y terminó en una situación caricata. Bueno, espero que te haya gustado la historia. Si es así, déjame like y también coméntame, déjame en los comentarios si te ha pasado algo parecido, si has escuchado a alguien que le ha pasado algo así en situaciones en las que pues la gente no te entiende porque el que te ofrece el servicio habla tu idioma. Bueno, nos vemos pronto. No te olvides de compartir el vídeo si te ha gustado. Y bueno, te mando un beso y hasta la próxima. Chao.